Bueno, pues sin más, me gustaría eh, arrancar, por favor, contigo, eh, Alex, sobre la temática de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría preguntar tu punto de vista como líder en la industria farmacéutica y con este antecedente de tecnología e innovación. ¿Cómo encuentras la industria y qué estrategias de sostenibilidad se observan? Por favor, Alex. Pues bueno, la industria farmacéutica está avanzando hacia una mayor responsabilidad social y ambiental. Muchas empresas farmacéuticas han adoptado prácticas sostenibles y han establecido objetivos ambiciosos para reducir su impacto ambiental y social. Una de las estrategias más comunes adoptadas por la industria para mejorar la sustentabilidad es la reducción de la huella de carbono. Las empresas farmacéuticas están invirtiendo cada vez más en tecnologías más eficientes y en la transición a fuentes de energía renovable para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, algunas de las empresas están colaborando con otras organizaciones externas para promover la innovación y el desarrollo de soluciones más sostenibles en toda su cadena de suministro. Incluso empresas solicitan a sus proveedores a partir del 2023 tomar medidas en materia de carbono, energía, calor, transporte, agua, residuos y abastecimiento sostenible como parte de su estrategia de reducir su huella de carbono. Otra estrategia importante en sustentabilidad, en tendencia en la industria, es la transparencia en la divulgación de la información, especialmente en lo que se refiere a la gestión de productos químicos, la seguridad de sus medicamentos y el impacto medioambiental de sus procesos. En este último punto, Medix específicamente ha colaborado con la transparencia de su información durante 5 años consecutivos, con la publicación de los informes de sustentabilidad, y ahorita estamos trabajando en un 6º informe que se publicará a mediados del 2023. Vamos a tocar temas medioambientales, regulatorios, financieros, éticos y en materia de transparencia. Excelente, muy bien, Alex, por esta introducción. Y bueno, pues pedirle entonces a Isabel, también líder de supply chain, pero ella también pertenece a un sector de una gran industria farmacéutica médica, ella de dispositivos médicos. Por favor, ¿cuál es tu perspectiva sobre las estrategias de sostenibilidad que se observan en la industria? Y bueno, como lo comenta Alex, ¿no? Es parte ya del cómo trabajamos, ¿no? En Mary le llamamos el verde es el nuevo negro, ¿no? Ya es algo, una parte del día a día, ¿no? Nosotros como maquiladora, ¿no? Que pues tenemos a nuestro cargo muchos desperdicios, ¿no? Que debemos de poder nosotros controlar. Merit ha participado en proyectos, ¿no? Para obtener los premios de sostenibilidad, de premios para donde prácticamente metimos proyectos, y uno de los más representativos, podría decirte, fue nuestros envíos mundiales. Se implementó un proyecto para optimizar las cajas de cartón, ¿no? Entonces, si sabemos, pues todas las empresas grandes, ¿no? Un Amazon, todas estas empresas, incluyéndonos nosotras, se implementó un proyecto muy padre, en donde la misma caja de cartón, donde se ensambla el producto y se manda al proceso de esterilización, en esa misma caja se embarcan nuestros clientes, ¿no? Entonces, el hecho de optimizar ese material, pues, nos llevó a un premio global, ¿no? Por parte de corporativo. Al mismo tiempo, nosotros estamos haciendo la integración vertical en lo que es la parte de moldeo, en el hecho de traer moldeo a casa, aquí a México, ¿no? Y esa parte de hacer el reciclaje de las resinas y de todos esos materiales es donde nosotros como industria aportamos, ¿no? El reciclaje de los alimentos que nosotros hacemos, ¿no? Que aquí mismo damos a nuestros operadores. Y como les comentaba, ¿no? Venimos de 200 gentes a ya 2.500 personas que se alimentan diariamente, ¿no? Entonces, ese reciclaje de los mismos alimentos que nosotros aquí utilizamos, ¿no? Entonces, es una práctica. Estamos con certificaciones, ¿no? Que ya existen y pues por mucho tiempo, y que ahorita, como menciona Alejandro, ¿no? Ya es
es una parte de que nuestros mismos proveedores tienen que venir con esas prácticas, ¿no? Del ISO 14001, del ISO 45001, ¿no? Donde ya te rigen ciertas normas que tienes que tener certificaciones y que debes de comprobar el cómo opera la empresa, ¿no? Y la industria maquiladora, ¿no? Entonces, es una nueva forma de vivir y lo importante, ¿no? Es que se está ya moviendo a ser una norma global, ¿no? Excelente, muchas gracias además por las referencias, el ejemplo que pones de cómo sí se puede y cómo se puede ir escalando a través de esta vivencia que compartes. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Bueno, pues ahora darle la palabra a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuál es tu visión? Al final del día también perteneces a la industria farmacéutica de OTCs. Como ya nos lo contabas, ¿tú qué observas en ese sector de la industria? Estás en mute. Creo que lo voy a tener abierto porque si no voy a fallar en ese aspecto. Bueno, además de lo que ya comentó Alejandro e Isabel, a mí me gustaría remarcar algunos retos importantes de la industria, ¿no? Si bien la parte de emisiones de carbono es algo en lo que se puede contribuir, esencialmente no es la parte primordial del tema de sustentabilidad de la industria farmacéutica, porque en comparación con otro tipo de industrias, la farma suele ser muy compatible, sus procesos son muy compatibles con este tema. Por supuesto, hay cosas que hacer y hay cosas que enfrentar. Yo remarcaría que el principal reto de la industria farmacéutica está en dos aspectos. Uno que es el manejo responsable del agua y las fuentes renovables de energía o de energía verde. Comentaba Isabel, es bien importante el tema de tecnología de empaque, ¿no? Es un reto también importante migrar hacia a tecnologías que sean más compatibles con el medio ambiente, que sean a partir de fuentes de reciclaje y que sean obviamente biodegradables. Es un punto bien importante. Pero me gustaría enfocarme más en la parte del manejo responsable del agua, ¿no? La industria farmacéutica requiere mucha agua para su operación, para la creación y sus propios procesos. Entonces, la industria, no solo en México, en muchas partes del mundo, se está enfocando en establecer estrategias para este manejo, de tal forma que podamos utilizar mayor la captación de agua pluvial, utilizar la extracción como un método complementario. Sin embargo, es un reto bien importante, depende mucho del país, depende mucho de las zonas geográficas en las que se encuentran las plantas o los sitios de producción, pero es un tema que hay que vigilar y que hay que seguir muy de cerca en la industria, ¿no? El tema de las energías renovables o energías verdes también es un punto donde se está avanzando muchísimo. Hoy en día, el contar ya con contratos de suministro de energía eléctrica con empresas que generan a partir de energía eólica, hidráulica o incluso solar, se está volviendo un must, ¿no? Dentro de la industria. No solo con contratos, incluso creando su propia y generando su propia energía a partir de los límites regulatorios, ¿no? Todo esto se mueve a final de cuentas dentro del marco regulatorio de la industria farmacéutica, porque si bien podemos hacer mucho en términos de sustentabilidad, también hay muchas restricciones por la parte regulatoria, ¿no? Normas, estándares de producción que las autoridades de los diferentes países nos exigen cumplir. Entonces, bajo este esquema, la industria se está moviendo en esos sentidos y hay mucho trabajo que hacer con algunas restricciones, pero es terreno fértil para cualquier oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por esta introducción sobre cómo observas tú la industria farmacéutica y bueno, pues también darle la palabra, por supuesto, a Nelson con esta visión global de operación, además en una región como la Latinoamérica y Caribe. Bueno, pues, ¿cuál es tu punto de vista, Nelson, por favor? Bueno, yo creo que lo que opinaron los colegas súper ultra válido. Yo creo que al final, yo creo que todos o la mayoría de las empresas estamos en una carrera de sustentabilidad, ¿no? Estamos luchando por tratar de entrar en este pacto de la ONU, donde hay 17 objetivos como humanidad de tratar de proteger al mundo, ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento de asistir a una presentación de Indra Nooyi, que fue la CEO de PepsiCo durante bastante tiempo, ¿no? Y ella, la verdad es que PepsiCo es una empresa que está súper
súper enfocada a la parte de alimentación, donde el tema de la cadena del agua es un tema complejo, los niveles de manufactura y de contaminantes eran bastante altos, y la verdad es que yo creo que al final ella utilizó el tema de ESG de una manera bastante proactiva y de una manera bastante de propósito. Yo como cabeza de negocio, la verdad es que apelo un poco más a tener este tipo de iniciativa, más que por norma, más que por si eso no es una moda, más que si eso no es un marketing, efectivamente tenerlo como un propósito. Yo creo que definitivamente es nuestra obligación como empresas tener ese propósito y me baso mucho yo en algunos conceptos de gente que hoy día está muy enfocada en temas de sustentabilidad, donde hablan que las empresas tienen que hoy día tener una visión enfocada en las 3 P's, ¿no? Que es la generación de profit, pero sin olvidar a la gente, al people, y sin olvidarse del planet, ¿no? Del planeta. Yo creo que ya tenemos una obligación nosotros como empresa de empezar a generar un lucro mucho más consciente, ¿no? Y si tú te das cuenta hoy día desde el punto de vista de gobernanza, a nivel de Wall Street, la mayoría de los compañeros, bueno, está la gente que trabaja en Bayer y empresas que cotizan en la bolsa de valores en Wall Street y en la mayoría de las bolsas de valores a nivel global, hoy día existe una exigencia principalmente de temas de gobernanza, de temas de ecología y de temas también de sociedad que se toman en consideración al momento de transformar una empresa en un IPO o entrar a cotizar a la bolsa de valores. A mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría que, y no estoy diciendo que sea el caso, pero hay muchas empresas que utilizan esto como un marketing bien bonito, ¿no? Porque esto de encadenarse un árbol es un tema bastante atractivo para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, no estoy hablando de las generaciones, aquí estamos hablando de las generaciones de día, generaciones Y, generaciones que son un poco más conscientes y que les gusta vivir la experiencia. Ellos están muy arraigados en el tema de trabajar con empresas que tienen responsabilidad social y una responsabilidad ecológica verdadera, ¿no? Han habido millones de casos en el mundo, muchísimos casos de empresas que han entrado en este ritual, vamos a decirlo, en este movimiento ESG, y que obviamente en el momento en que las ventas comienzan a caer, ¿no? O comienza a haber algún problema con el profit, con la generación de profit, dejamos un poco de lado esas iniciativas y nos movemos efectivamente a lo que nos interesa, que es la generación de lucro, para que los shareholders en algún momento estén contentos. Yo creo que al final los profesionales que trabajamos en la empresa tenemos que tener realmente un propósito y entender que esto de sustentabilidad es algo que vamos a dejar a largo plazo. Yo no creo que vaya a tocarme, no creo estar vivo para ver el nuevo futuro de este mundo, pero sí tengo fe de que gente como mis colegas que están acá y que obviamente están generando ese legado también con la gente que viene atrás de ellos, consigamos cambiar un poco la visión del mundo y generar ese virtuosismo que hay atrás de estos propósitos ESG en todas las empresas, ya sea en energías renovables, ya sea en todo el tema de la cadena de suministro, la parte logística, es lo que más genera hoy día generación de carbono a nivel global, no tan solo la parte de manufactura, vendemos material hacia los hospitales, y los hospitales también son fuente de generación de muchas emisiones de carbono. Creo que tenemos una responsabilidad y creo que también es responsabilidad nuestra, particularmente para los que trabajamos en estas empresas, que tenemos varias gente en este tema de supply chain, que también estos proveedores se sientan también en ese mismo alineamiento y tratar de empezar a dividir aquellos proveedores que realmente cumplen con esta visión ESG y realmente tienen esa conciencia, ¿no? Yo creo que eso engloba todo. Realmente transformarlo en un propósito creo que es importante, pero no todas las empresas lo consiguen. Muy bien, Nelson, muchas gracias por esta introducción y esta visión justamente complementaria, pues enfatizando la importancia de, además, que depende también de uno mismo, ¿no? Y a partir de uno, pues podremos trascender con los demás proveedores. Y eso aplica también con nuestra propia empresa para entonces después trascender hacia los demás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque. También, por supuesto, preguntarle a Agustín, a Diego, Iván, Miguel, José, Ricardo, Javier, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en su industria? ¿Qué tipo de sectores son en las que se encuentran? Y saber si ustedes tienen alguna opinión o una aportación distinta o similar a la que se han compartido en este momento sobre los objetivos de desarrollo sostenible como tal. Bueno, entonces el siguiente bloque tiene que ver con proyectos estratégicos. Si esos proyectos estratégicos, ok, de pronto está claro y puede ser pues rápido de entender o de asimilar de que tenemos que ir por ese camino. Estoy hablando de descarbonización, eficiencia energética o digitalización.
Pero ¿cómo hacerlo? Y entonces, pues darle la palabra a Alex Cantón Tocayo, pues ¿cuáles tus recomendaciones para colegas que estén en situaciones semejantes y que deseen incorporar alguno de estos proyectos estratégicos en su organización? Por favor. Pues bueno, la industria farmacéutica es un sector clave para la sociedad y la economía mundial, pero al mismo tiempo es una de las que más energía y agua consume, como bien lo dijo Miguel Ángel, y emite gases de efecto invernadero. Entonces, pues existen diversas estrategias que se pueden implementar. Me gustaría abordar 3 avenidas. La primera es, ya lo mencionamos, la implementación de tecnologías limpias para reducir la huella de carbono y pues utilizando energía renovable y un buen almacenamiento de agua, ¿no? Esta inversión en tecnologías limpias puede ser costosa en el corto plazo, sí, pero a largo plazo esto puede ayudar a reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia energética diametralmente. En el caso de Medix específicamente hablamos de la energía solar. Nosotros contamos con una planta solar compuesta por 987 paneles y una capacidad instalada de 296 kilowatts, la cual durante 2022 representó el 15% de la energía eléctrica consumida en Medix, una generación cerca de 415 megawatts. La segunda avenida que me gustaría tocar es la reducción de la intensidad energética. Nuestra industria puede reducir sus emisiones de carbono mediante estas implementaciones, pues con iluminaciones de bajo consumo, sistemas de gestión de energía y optimización de la eficiencia energética de los edificios para poder reducir la cantidad de energía utilizada. En Medix, toco otra vez un ejemplo, nosotros logramos reducir nuestras emisiones de CO2 equivalentes que el consumo energético y el consumo de agua por kilogramo producido de medicamentos Medix. Y la tercera avenida es la gestión de residuos. Esta es otra área donde la industria farmacéutica puede hacer mejoras significativas en su sustentabilidad. Esta adopción de tecnologías de reciclaje y tratamiento de residuos más limpias y seguras puede ayudar a reducir la cantidad de los residuos que se generen y a disminuir los impactos ambientales. Nosotros tenemos un proceso riguroso del manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, atendiendo a la normatividad ambiental federal, donde para los residuos peligrosos el 50% son coprocesados, el cual es una alternativa de valorización de los residuos, y que toma de base un poder calorífico con finalidad de integrarlo en procesos de combustión para poder utilizarlo como combustible alterno. Y para los residuos no peligrosos, o residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el 83% del total generado se envió a algún destino con aprovechamiento, es decir, a través del reciclaje, alimento para ganado, compostaje y reuso. No, muy buenos ejemplos, muchas gracias Alex por compartirlos y bueno, en tu lado también Isabel, ¿cuáles serían estos recomendaciones de cómo incorporar este tipo de proyectos que son estratégicos para las organizaciones? Sí, pues yo creo que igual como Alejandro, ¿no? Muchas de las empresas ya aquí, igual en Tijuana, ¿no? Ya ahorita aquí en Baja California vemos alrededor de 900 empresas maquiladoras, ¿no? Alrededor de 100 somos de la industria médica, pero una de lo importante que ya manejamos ahorita son políticas ambientales, ¿no? Es algo que ya se maneja, el concientizar a todo nuestro personal, desde sencillas como apagar la luz de tu oficina cuando no la estás utilizando, el reciclar el plástico, los alimentos, la basura, ¿no? Tanto en el día a día como el reciclaje de cartón, de los productos o de los materiales, como mencionabas, Alex, de alto riesgo, ¿no? Es algo que ahorita nosotros manejamos, ¿no? Y es una concientización a los empleados y pues es algo que manejamos en el día a día. Ya como cadena de suministro, ¿no? Que es donde nosotros realmente impactamos y uno de mis colegas compartía que Nelson, el transporte es uno de los más contaminantes, ¿no? De carbono, ¿no? Hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como empresas maquiladoras cooperamos? Pues es, por ejemplo, traer proveedores locales, ¿no? El trabajar con nuestros proveedores aquí en la misma industria, aquí en Tijuana, ¿no? Tenemos proveedores que te hacen el almacenamiento, inclusive ellos optimizan porque surten a muchos de la industria médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que nosotros podemos cooperar.
Igual, nosotros como Tijuana hacemos la optimización en nuestras órdenes de trabajo, ¿no? El optimizar, ahí optimizamos papel, optimizamos recursos, porque muchos de nosotros manejamos la orden de trabajo, fluye desde que la imprimes, que la manufacturas, que la embarcas, ¿no? Entonces, si haces esa optimización en tus tamaños de órdenes, ahí es pasos sencillos en donde puedes optimizar el papel, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los proyectos, ¿no?, que Merit ha implementado, el movernos del papel a usar el sistema, ¿no? El sistema electrónico para manejar nuestras órdenes de trabajo. Y ahí nada más son más de 2.8 millones de hojas eliminadas en el año pasado, ¿no? Son proyectos que se están haciendo a nivel corporativo y a nivel, pues, todo Merit Tijuana y las otras empresas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las partes importantes. Como sabemos, pues el movimiento terrestre, aparte de toda la logística que nosotros manejamos, yo creo que el 60% de lo que más emite el impacto a la carbonización, pues es el transporte terrestre, ¿no? Entonces, movernos al marítimo, pues es una de las partes donde nosotros ayudamos también, y por supuesto, pues el eliminar los costos de transporte, ¿no? Yo creo que esas son mi opinión, y yo creo que una de las cosas importantes que México y como empresas, que Alex, ¿no?, lo trae muy bien dominado, pero es cómo podemos intensificar, o que nosotros como empresas tengamos todas esas mediciones de carbono, por ejemplo, ¿no? Que seamos conscientes de cómo afectamos tanto nosotros como personas, como la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos, así como las mismas empresas, ¿no? Que estemos conscientes de si hacemos esto, cuánto vamos a impactar, ¿no? Yo creo que es una de las claves que debemos de implementar todos nosotros, ¿no? Muy bien, Isabel, porque además acabas de dar ejemplos pues muy de pronto prácticos, sencillos de empezar a utilizar, y de pronto uno se cuestiona, ¿y por qué no lo hice esto antes, no? Oye, si era a lo mejor algo, entre comillas, un poco más sencillo, ¿por qué no? Entonces eso, seguramente, así como en esa situación, debe haber otras. Ahora, también es cierto que, y aquí para darle la palabra a Miguel Ángel, hay algunos proyectos que a lo mejor son, a lo mejor no tan sencillos, ¿no? Y que requieren una alta inversión y un análisis importante para digamos, hacer toda esta evaluación del proyecto. Y bueno, entonces, en ese sentido, pues preguntarte, Miguel Ángel, con este antecedente y experiencia realizando este tipo de análisis, pues, ¿cuáles son las recomendaciones que les darías a colegas que estén por implementar algún proyecto estratégico como los que hemos mencionado? Sí, bueno, para que una estrategia de sostenibilidad sea exitosa, concuerdo mucho con lo que comentaba Nelson hace un momento. Esta estrategia o esta cultura debe estar inmersa en el propósito de la organización, ¿no? A tal grado de que cuando se plantea un proyecto de inversión para expansión, creación o de cualquier tipo, las organizaciones ya incluyen la evaluación del impacto ambiental y de la huella de carbono en los casos de negocio. De tal forma que incluso podemos llegar a ponerle un valor monetario a las toneladas de CO2 que estamos emitiendo o que pretendemos dejar de emitir. Con base en esto se definen las diferentes estrategias de las organizaciones, ¿no? Cada empresa tendrá sus particularidades. En mi experiencia, hablando de la industria farmacéutica, los principales puntos que estratégicamente se pueden visualizar en un sistema de producción están enfocados principalmente al consumo energético. En una planta farmacéutica típica, ustedes pueden evaluar que el mayor consumo de energía, el 70% de la energía que se consume, está relacionada con los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de refrigeración que se necesitan para poder producir. El otro 30% podría estar relacionado sobre todo a la generación de vapor y de otro tipo de servicios como aire comprimido y otras tecnologías.
De tal forma que cuando uno define una estrategia de sustentabilidad en este tipo de industrias, tiene que poner en primer lugar los sistemas de ventilación y los sistemas de aire acondicionado, porque aparte del consumo energético, algunos de ellos no son 100% compatibles con el medio ambiente. Y hablo específicamente de los gases de efecto invernadero o de los sistemas de los compuestos químicos que se utilizan para la refrigeración. ¿Qué se tiene que hacer? Atacar este tipo de tecnologías yendo por un sistema de configuración tecnológico que nos permita ahorrar energía, trabajar con diferentes configuraciones en control y automatización para poder llevarlos a su punto más óptimo de operación. Sin embargo, también el migrar sistemas tradicionales, por ejemplo, de generación de vapor, de gas, o sistemas eléctricos o otros sistemas que nos permitan reducir la huella de carbono, es también muy factible. Otro punto importante que podemos considerar dentro de las estrategias es contar con, lo comentaba hace rato, contratos de suministro de energía verde. Ese es un punto bien importante porque no importa tanto cuánto podamos hacer dentro de la planta. Si seguimos teniendo fuentes de energía a base de carbón, que pueden ser de ciclo combinado o de algunos otros tipos, la contribución que nosotros podemos hacer cada vez va a ser menor, ¿no? Entonces, promover y empujar a las mismas autoridades para que vayamos migrando este tipo de tecnologías también es muy importante, ¿no? Y algo que comentaba Isabel, que me llama mucho la atención porque es real y está vinculado un poco con el tema del nearshoring, ¿no? El tema de la reconfiguración de la cadena de suministro, enfocándonos en reducir los temas logísticos que pueden impactar en una gran o muy importante manera es los sistemas de transporte, ¿no? En la medida que podamos encontrar proveedores locales o cercanos a los centros de suministro, a los centros de producción, también va a ayudar muchísimo a estos objetivos de sustentabilidad. Es básicamente lo que podría aportar. Muy bien, y además ya introducías el tema de nearshoring, ahorita entraremos justo a detalle de esa situación. Bueno, pues darle la palabra a Nelson. Nelson, igual, ¿cuál sería entonces tu opinión sobre, pues eso, la evaluación de este tipo de proyectos y cómo incorporarlos a algún líder, por ejemplo, de organización que en este momento está evaluando si hacerlo o no hacerlo, cómo hacerlo? ¿Qué le dirías, por favor? Bueno, yo creo que al final mis colegas han tocado, yo creo que temas bien claves, ¿no? En relación a lo que tiene que evaluarse. Particularmente, yo toda mi vida he trabajado en el área de dispositivos médicos, ¿no? Y algo que siempre he admirado del área farmacéutica es la cantidad de información que tienen, ¿no? La cantidad de información que tienen particularmente para tomar decisiones, ¿ok? Y bueno, para gente que está metida en la parte de manufactura, ¿no? Que tiene esa capacidad de poder estar en un ambiente Lean Manufacturing, Six Sigma, Design Thinking, lo que no se mide no es mejorable, ¿ok? Entonces eso hace que hoy día las empresas tengan también estos departamentos, ¿no? Donde obviamente todo se mide, todas las decisiones estratégicas se tienen que tomar en relación a diseños, ¿no? A diseños numéricos, donde obviamente nosotros logremos primar beneficios que no solamente impactan directamente al negocio, sino que al final todos estos beneficios que vienen por el tema de mejores prácticas de manufactura, mejores prácticas logísticas, termina beneficiando también al usuario, ¿no? El usuario también se ve beneficiado. Yo quisiera hacer un énfasis en la parte logística, por ejemplo, ¿no? Creo que hoy día trabajar con procesos de S&OP mucho más eficiente en temas de tener un forecast accuracy y en términos de tratar de acercar la parte logística, por ejemplo, la parte de medical devices, es mucho el manda material, regresa material, lleva material, es muchas las vueltas logísticas que al final termina generando una contaminación bastante interesante y obviamente empezar a pactar con los hospitales y con los usuarios, con los clientes, la posibilidad de instalar centros logísticos dentro de sus hospitales para reducir ese movimiento de material, creo que favorece mucho. Hay temas también que yo creo que no hay que olvidar. En la implementación de cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto tiene tres partes claves, ¿no? Que obviamente son los procesos, ¿no? Que sean procesos que sean bastante ágiles y que sean procesos que estén bien medidos. Yo la verdad es que muchos de mis colegas hablaron de la parte de procesos. Creo que nos saltamos un poco la parte de la digitalización. Creo que hoy día
como está descrita en la literatura, estamos viviendo la revolución industrial 4.0, que es una revolución que está dando mucho pie a este tema de darle mucho énfasis a la digitalización y a temas de robótica, de la inteligencia artificial y a todo lo que es generación de datos para la tomada de decisión, que yo la verdad lo encuentro fantástico. Y hay un tercer punto que es la gente, ¿no? Yo creo que esos tres grandes pilares tienen que caminar juntos. El tema de implementar, por ejemplo, un plan estratégico que tenga como objetivo, por ejemplo, reducción de agua, utilización de energías renovables o la disminución de generación de carbono en transporte logístico, yo creo que tiene que ser comunicada de una manera bastante eficiente con la gente, ¿no? Al final, los directores, los que estamos a la cabeza, pues obviamente se nos ocurren estas ideas maravillosas, los consejos se les ocurren estas ideas maravillosas para poder generar valor en las empresas. Al final, una estrategia, un plan estratégico tiene ese enfoque, generar valor para la empresa, para que la empresa sea más, vamos a decirlo, más apetecida por los usuarios. Y obviamente esa estrategia tiene que ser correctamente bajada por la gente, ¿no? Peter Drucker decía en sus libros que la estrategia, la cultura de una empresa termina comiéndose en el desayuno la estrategia. Y creo que la cultura bien explicada y bien bajada, ¿no? Porque obviamente mis colegas son muy expertos en eso y creo que en ese punto de liderazgo es importante compartir con los que están en el día a día, ¿no? De explicarle por qué se está haciendo eso, cuál es la visión que tiene eso y lo que comentaste tú, Alex, creo que ese hecho de que dicen que la caridad comienza por casa. Yo creo que es importante también hacer una conciencia en la gente de por qué es importante tener estos patrones de sustentabilidad. Y creo que nos hemos movido mucho en la parte ecológica, nos hemos movido también en la parte social, pero creo que también hay una parte de gobernanza, hay un tema de compliance también. Podemos tener las prácticas más maravillosas en manufactura, como ocurre en el área farmacéutica o como ocurre en el área de dispositivos médicos, pero no tenemos que olvidar también que hay temas de compliance, ¿no? No solamente cumplimiento de normas, también hay un tema de compliance con los usuarios, ¿no? También hay un tema de compliance de muchas empresas que efectivamente tienen un comportamiento súper guau en la parte de manufactura, en la parte de procesos, pero por fuera dejan bastante que desear en el tema de cómo cumplen en el relacionamiento con sus clientes y en su día a día, ¿no? Yo creo que la sustentabilidad tiene que abarcar a fuerza los tres pilares, que es la parte ecológica, la parte social y la parte de gobernanza corporativa, y que obviamente tiene que permear hacia la demás gente y poder realmente transformar esto en una cultura, ¿no? Que sea realmente una cultura y no una estrategia antojadiza de que creemos que de esa manera vamos a obtener más lucro, ¿no? No, muy bien, muy claro el ejemplo. Muchas gracias, Nelson, por redondear esta situación, estas ideas. Y bueno, ya también nos faltan los últimos 20 minutos de conversación. Se ha ido muy rápido. La verdad, me da mucho gusto cuando sucede esta situación. Y bueno, también invitar a los colegas de la audiencia. Está el chat disponible, pues si quieren hacer quieren compartir alguna duda, quieren compartir alguna opinión, por favor, con gusto les damos lectura a estas situaciones. Bueno, pues vámonos entonces a esta situación de nearshoring, ¿no? Y y el impacto que está teniendo. Cada industria le pega quizá de manera diferente o algunas más que otras. Y es eso, pues preguntar en tu caso, Alex, ¿cuál es tu visión sobre el impacto del nearshoring? Por favor, adelante. Pues bueno, desde mi punto de vista, el nearshoring es un tema bastante emocionante, interesante, pero que también tiene sus retos. En México específicamente, el nearshoring pues, fue impulsado por la cercanía geográfica con los Estados Unidos y también por el creciente costo laboral en China y otros países asiáticos, ¿no? Pero la pandemia del COVID-19, conflictos geopolíticos, también ha aumentado la demanda del nearshoring a la interrupción de las cadenas de suministro a nivel global. Y la industria farmacéutica es uno de los sectores que han adoptado esta estrategia de nearshoring en México. Hay un informe de la Secretaría de Economía de México. En 2020, la industria farmacéutica mexicana exportó más de 2.5 mil millones de dólares en productos farmacéuticos y el 77% de estas exportaciones fueron a Estados Unidos. Y pues México, además, cuenta con un fuerte clúster farmacéutico, especialmente en el área de la Ciudad de México y en el estado de Jalisco. Esto lo hace atractivo para las empresas farmacéuticas que buscan establecerse en la región. México también cuenta con una sólida infraestructura de transporte, puertos marítimos, tenemos muchísimos puertos marítimos, lo que facilita obviamente la distribución de productos a nivel nacional e internacional. Y a medida que el mercado farmacéutico en México y LATAM se consolida,
mi pregunta sería, ¿cuál será el impacto en los pacientes y en los consumidores? A mi parecer, si se hace bien, la consolidación puede constituir una ventaja neta al hacer que la industria se haga más segura y eficiente y reducir finalmente los precios de los fármacos, que sean costos asequibles para nuestros clientes. Y esta consolidación puede estimular notablemente las mejoras en la calidad de los productos. Las limitaciones financieras a las que se enfrentan las empresas más pequeñas de este sector pueden dificultar el mantenimiento de una calidad uniforme de la producción. Pero esto es importante porque las ciencias de la vida es un sector que exige conocimientos muy especializados, no solo por los ingredientes, sino de los procesos para combinarlos. Y pues es esencial seguir cada paso del proceso de manera meticulosa y en la secuencia correcta. De lo contrario, se pueden cometer errores graves que afecten negativamente los resultados sanitarios y provocan graves consecuencias en la salud. Pero conforme estas empresas o más empresas se vayan, se impulsen por el crecimiento transfronterizo, las instituciones de desarrollo deben compartir las enseñanzas derivadas de inversiones en empresas farmacéuticas en los mercados emergentes más maduros, principalmente en Asia. El objetivo es consolidar el mercado, que se lleve a cabo de modo que impulse el acceso de los consumidores a medicamentos de bajo costo, que salven, transformen vidas y que son seguros para el consumo. Y algunos de los retos que hemos visto constantemente pues es esta alianza que se tiene que tener con el gobierno específicamente, ¿no? El gobierno tiene que ser un promotor, un facilitador para poder escalar este tipo de estrategias y que lleven a una mejor atención en salud y que al finalmente pues hay un desarrollo de competencia adecuado. Pero pues bueno, las regulaciones y los requisitos de la calidad en la industria farmacéutica pues son altamente regulados y pues deben de asegurarse de cumplir con los requisitos de calidad y regulación local e internacional. Además, la falta de armonización de estos requisitos regulatorios entre los diferentes países puede ser un obstáculo importante para el comercio y la inversión. La parte de la infraestructura y logística, el éxito del nearshoring en la industria farmacéutica depende en gran medida de la infraestructura y de la logística disponible. Las empresas que busquen nearshoring deben asegurarse que existan suficientes puertos, carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte de almacenamiento adecuados para garantizar una adecuada distribución de los productos. Y tocaba hace rato la parte de la competencia. El nearshoring puede aumentar la competencia en la industria farmacéutica local, lo que puede afectar a empresas locales, pero es importante que las empresas locales tengan una estrategia clara y sólida para competir con éxito con las empresas extranjeras. Bienvenido a México, bienvenido a Latinoamérica, pero vamos a llevar a cabo una estrategia que nos beneficie a ambos. Y también hay que ir de la mano con el gobierno. A mí me gusta llamarlo networking holístico, en donde la competencia ya no es la misma competencia de antes. Estamos aquí para ayudarnos, para impulsar hacia un mismo desarrollo local, económico y pues desde el punto de vista de la atención en salud, mejorar la atención en salud, disminuir los costos asociados. Bien, Alex, muchas gracias además por esos datos tan relevantes también de la industria que nos pone en contexto esta oportunidad y el impacto que tendría. Y ahí mismo yo también agregaría el tema de los clusters, ¿no? También es una muy buena forma de cómo unirse con empresas que tienen retos semejantes y que juntos puedan incluso hacer una escala para lograr cierto tipo de objetivos. Y qué mejor que quizá Isabel, ¿no? Que está dentro de un clúster también muy importante, que les pueda contar el impacto del nearshoring y además como líder de supply chain. Por favor, Isabel. Sí, gracias, Alex. Pues sí, como comenta Alex también aquí, ¿no? Una de las estrategias importantes que ha manejado Merit, ¿no? Tijuana, aquí en Tijuana, es el poder hacer esas transferencias y pues el nearshoring es moverse a un lugar donde sea pues más rentable, ¿no? Merit, como les comenté, hemos demostrado lo que México puede hacer, ¿no? Que podemos hacer productos médicos de alta calidad, ¿no? Que antes se hacían en otras partes de Estados Unidos, de Europa, inclusive Puerto Rico, ¿no? Donde nosotros hemos demostrado que la calidad del producto lo podemos mejorar, ¿no? Es una del por qué estamos aquí en Tijuana, ¿no?
Como lo comentaba Nelson, ¿no? Y también Alex, el hecho de la pandemia, ¿no? ¿Qué sucedió con la pandemia, no? Yo creo que impactamos y nos movimos años atrás en el hecho de que ya manejábamos vueltas de inventario, ¿no? Donde ya manejábamos un forecast, Nelson, ¿no? A nuestros proveedores para decirte qué viene, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cuántas necesito? Pero esta pandemia movió todo, ¿no? Y ocasionó que hubiera o existe, ¿no? Todavía mucha incertidumbre de cuánto voy a vender, ¿no? Cuánto voy a manufacturar, dame más, ¿no? Entonces ese dame más de nosotros y de toda la industria a nivel global causó ese impacto en los puertos, en los contenedores de China, ¿no? Pues hacia nosotros, en todo el impacto marítimo, si recordamos todos los contenedores que estaban a nivel global en espera de descarga, ¿no? Eso ocasionó un impacto en nuestra manufactura, pero ahí fue abrió una oportunidad, ¿no? Y ahí entra Miguel como ingeniería, donde empezamos a validar productos alternos, ¿no? Productos que traíamos de un proveedor lejano, lo encontramos en un proveedor local, misma calidad, y validarlo, ¿no? Abrió a nosotros en el 2021, fue un impacto con nuestros proveedores de empaque, ¿no? Simplemente no tenían para abastecer toda la industria y abrió ese mercado, ¿no? ¿Cómo valido? Y pues Nelson sabe, ¿no? Lo que implica validar un producto médico con un material alternante, toda la parte regulatoria, que se tienen que hacer las pruebas, esterilizados, etcétera, pero abrió ese nuevo panorama de donde ingeniería, ¿no? Nos dio, podemos hacer todo esto, proveedores alternos que se validaron en menos de 2-3 meses, ¿no? Lo que antes duraban años, ¿no? Abrió oportunidad de ahorros, ¿no? En nuestros costos de manufactura, y ahora tenemos los proveedores locales, ¿no? Es algo que sucedió. Yo sí considero que todavía falta mucho en donde la cadena de suministro la tenemos que llevar a que nuestros proveedores se sienten a un lado de nosotros y nos surtan lo que vamos a ocupar esta semana, la siguiente semana, ¿no? Que era lo que ya existía en un 2019, antes del 2020, que era la pandemia, ¿no? Era una práctica el implementar pool systems con nuestros proveedores, Kanban, BMI, ¿no? Todas esas palabras que sonaban muy bonito antes, y ahorita necesitamos apenas regresar con nuestros proveedores, ¿no? Algo tan impactante que un proveedor que tenía 8 o 10 semanas de lead time, ahorita tienen 50 semanas de lead time, ¿no? Entonces, ¿cómo te planeas? Pues quiero inventario aquí, ¿no? ¿Qué implica? Costos de transporte, costos de almacenaje, bajas tu nivel de vueltas de inventario, o más bien las subes, ¿no? Sí, las bajas, perdón, las vueltas de inventario, y eso es donde generas el costo, ¿no? Nosotros como nearshoring necesitamos nuestros proveedores que estén cerca también, ¿no? Esa es la parte, yo creo que importante que debe devolver la industria a generarla, porque ahorita sí realmente todavía nuestros proveedores están en esa incertidumbre, ¿no? De que tienen tanto trabajo y no se dan abasto para cumplirlo, ¿no? Y yo creo que esa es donde nosotros podemos optimizar, ¿no? Y venirnos a nosotros aquí y que la cadena de suministro esté junto con nosotros. Un ejemplo también del clúster que aquí en Tijuana existe, el clúster médico, es cómo hacemos esas alianzas de un proveedor, cómo surte no sé, a la industria médica en Tijuana, no nada más a nosotros, también a otras 10, 12 empresas, y ahí es donde existen esas alianzas. 2019 esa era la práctica común, ¿no? Entra pandemia y es algo que sí se dejó de hacer, ¿no? Es algo que cada quien quiere su material y pues no lo queremos compartir, ¿no? Porque pues impactas a la manufactura, ¿no? Tienes el impacto en la gente que no tiene trabajo, ¿no? Que no podemos darles ese producto, ¿no?
pero yo creo que es algo que ya está regresando. Proveedores que ya están ofreciendo la reducción del lead time, es algo maravilloso, no lo pudiera yo decir, porque es donde empezamos a generar el flujo, ¿no? A generar esa nueva cadena de suministro, que es darle más visión a nuestros proveedores de a dónde vamos. Ahí con el S&OP es nuestros equipo de mercadotecnia que nos digan a nosotros como manufactura qué vamos a producir y pasar esa información con nuestros proveedores, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo compartir. No, muy bien, Isabel, muchas gracias, porque efectivamente se abren oportunidades. Siempre nada más es cuestión de estar atentos y poder alinear las expectativas con el producto y la solución. Y fíjate que este comentario me da pie también a hacer un comentario de Ricardo Novales. Un saludo, buen Richard. Y él dice, bueno, más que una pregunta, se trata de un comentario respecto al nearshoring, por ejemplo, de productos médicos. Un componente muy importante de ese tipo de productos son los moldes y herramientales de inyección de plástico. Pero aún sigo viendo reticencia de los fabricantes a usar proveedores que no sean de China, o cuando sí lo hacen, pretenden pagar lo mismo que en China. Entonces, dejamos así este comentario o pregunta, y quien tenga la oportunidad y quisiera hacerlo, bueno, pues tener también este elemento para contrastar con Ricardo, ¿no? Bien, Miguel Ángel, ¿cuál sería tu visión en ese sentido? El impacto en el shocking ya lo adelantabas también en tu visión anterior, pero bueno, por favor, si puedes complementar. Bueno, el nearshoring para cualquier industria está trayendo muchos beneficios, ¿no? Especialmente en la industria farmacéutica, lo debemos de percibir como entregar bienestar a las personas, ¿no? De una manera más efectiva o tal vez eficiente. Cuando una persona recibe un producto de cualquier empresa dedicada a este ramo, recibe bienestar, ¿no? Ella va con una expectativa de obtener salud a partir de esta compra. Entonces, en la medida que busquemos sistemas de producción, cadenas de suministro más eficientes en costo, pero también en otros aspectos como los de sustentabilidad, estaremos entregando ese bienestar de una manera más eficiente a las personas, ¿no? La parte regulatoria es una parte importante, y lo comentaba al principio, hace unos momentos, es una restricción muy importante para esto. Lo comentó un poco Alejandro. Sin embargo, no es personalmente la principal preocupación. Comentaba Alejandro también, una parte importante es ir acompañado con los gobiernos, con las autoridades, para hacerlo de manera correcta, ¿no? Y me pregunto qué es hacerlo de manera correcta. El comentario es muy bueno, ¿no?, de Alejandro, pero cuando hablamos de hacerlo de manera correcta es también pensando en las personas, en los trabajadores. Y de manera personal, reitero, mi preocupación está enfocada principalmente en un país como México. El nearshoring puede tener implicaciones positivas, pero también negativas, sobre todo para las personas, ¿no? Porque acceder a un puesto de trabajo donde la presión de costos es cada vez mayor, cada año es mayor, y cada año tenemos que enfrentar, compensar los efectos de inflación, los efectos de tipo de cambio. Eso, a final de cuentas, se ve traducido en el ingreso de las personas a mediano y a largo plazo. Entonces, el nearshoring es muy bueno, pero también tenemos que vigilar y estar muy conscientes que hay un lado negativo que tenemos que cuidar, ¿no? Por sí solo, la industria farmacéutica puede entregar bienestar, pero por el otro lado estamos sacrificando una parte bien importante que es nuestra fuerza laboral, y esa sería mi principal preocupación, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Y sí, o sea, destapas, digamos, el lado oscuro, ¿no?, del tema nearshoring, que también es cierto, y un poco relacionado a la misma comentario, pregunta de Ricardo, donde quizá todavía que hay empresas que quieren ese nivel de precios como quizá los que tenían en China, pero no ven otro tipo de valores, o incluso en algún momento, hasta como ya lo decía Isabel, la calidad de la mano de obra, que también puede ser superior para mejorar lo ya establecido. Pero bueno, muy bien. Híjole, la verdad es que se está yendo, ya nos faltan 5 minutos, pero bueno, trataremos de hacer el esfuerzo de concluir todas las preguntas. Nelson, ¿cuál sería tu opinión sobre el impacto del nearshoring? Es que el nearshoring yo creo que da como para hablar una hora, amigo. Yo la verdad es que desde ese punto de vista tengo una visión
bien amplia en relación al nearshoring. Yo creo que el nearshoring, como bien lo comentó Alejandro y los demás, ¿no? Yo creo que es algo que es beneficioso, yo creo que es algo necesario. Antiguamente el tema de mirar para nuestros países como procesos de manufactura, por ejemplo, era mirado muy por encima del hombro, porque obviamente siempre hablaron de que si no estaba hecho en los Estados Unidos, si no estaba hecho en Europa, era malo. Incluso hasta China muchas veces decían, esto es chino, la calidad es más o menos nomás, porque obviamente teníamos nosotros esos conceptos, esos preconceptos. Creo que hoy día con las certificaciones ISO y con todas las certificaciones que existen a nivel manufactura, a nivel de proceso, eso como que se ha ido equiparando. Yo el tema del nearshoring, yo quisiera tocar dos temas particularmente. Uno es el nearshoring en Latinoamérica. Yo creo que para que exista nearshoring en Latinoamérica de una manera bien profesional, lo primero que tiene que ocurrir es que nuestros gobiernos se profesionalicen. Yo creo que existe un desorden demasiado grande desde el punto de vista de certeza jurídica, de certeza para las empresas que vengan a hacer negocio acá. Yo creo que ese es un punto clave y que obviamente a la hora del nearshoring nos quedamos bien contentos, pero cuando nosotros llegamos y firmamos un contrato, esos contratos funcionan muy bien cuando te casas con la empresa, pero cuando termina el relacionamiento comienza a haber alguna briga, comienza a haber algún problema. Creo que el tema del nearshoring, para que funcione, tiene que tener gobiernos que obviamente tengan tengan una ley que realmente se cumple, la segunda, que no vivan tanto de la corrupción, porque definitivamente empresas que vienen a hacer negocios acá, quizás no de Estados Unidos, quizás no de Europa, pero empresas que puedan venir a hacer negocios acá a Latinoamérica, finalmente terminan corrompiendo o terminan entrando en una jugada un poco sucia con respecto al pago de valores a funcionarios públicos para obtener aprobaciones, para obtener una serie de cosas que la verdad es que ni vale el caso discutir acá. ¿Por qué veo importante el nearshoring? Yo creo que el nearshoring, para los que no están o para los que les gusta leer mucho sobre negocio, el mundo siempre se rige por ciclos hegemónicos. Y estos ciclos hegemónicos, durante los últimos 100 años, el ciclo hegemónico ha estado siendo controlado por Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos sigue siendo el líder económico y sigue controlando todo lo que se hace a nivel global. Anteriormente estuvo Holanda, estuvo Inglaterra, estuvieron los genoveses en toda la parte de cuando se hizo la conquista a nivel mundial. Yo creo que dentro de los próximos 10 años va a haber toda una competencia con el nearshoring, porque definitivamente existe una necesidad de generar el próximo controlador del ciclo hegemónico. Y hoy día hay cinco regiones que están en disputa. Una es Asia-Pacífico. Yo no creo que va a ser China solo. Yo creo que va a haber una agrupación de países asiáticos que van a tener un control de la economía global. Y eso significa que si ellos van a trabajar en conjunto, tiene que existir ese concepto de nearshoring, de colaboración. Luego tenemos Europa, ¿no? Con todo este tema, pero con un conflicto hoy día, un conflicto en Rusia-Ucrania, que la verdad es que genera una complicación geopolítica bastante importante, porque definitivamente ese conflicto hace que se ponga en duda esa región y obviamente van a venir más cosas. La guerra no va a terminar pronto. Es fácil entrar a una guerra, pero no es fácil terminarla. Y Europa hoy día se ve bastante complicada desde ese punto de vista. Luego viene África. A África le falta infraestructura. Definitivamente África no es una región como para poder tener una capacidad de ciclo hegemónico. Luego viene Sudamérica, ¿no? Sudamérica como una parte global, pero nuevamente lo que se habla es que efectivamente los países del Cono Sur, en estos gobiernos de izquierda, ¿no? Estos gobiernos socialistas, y ojo que no lo estoy diciendo de un punto de vista partidista, todavía tienen muchas cosas que arreglar desde el punto de vista social, desde el punto de vista de ley, desde el punto de vista de regulación y desde el punto de vista de todo lo que es el control de impuestos. Y luego pues, nos queda nuestro compañero Estados Unidos, que yo creo que en este momento Estados Unidos tiene una dependencia enorme tanto de Canadá como de México. Yo creo que existe una necesidad gigantesca, ya lo hemos visto en los años. México depende de Estados Unidos y Estados Unidos hoy día depende de una manufactura mucho más económica. Después de la pandemia estuvo esta gran renuncia en Estados Unidos. Hay gente que no quiere trabajar en las condiciones que se les ofrecen en las manufacturas y obviamente México se transforma en un sitio muy interesante y muy favorable, pero nuevamente te vuelvo a repetir, yo creo que México es un país ideal para poder hacer nearshoring. Creo que otros países como Costa Rica también son países que tienen una capacidad de nearshoring importante, pero tiene que haber un poco más de organización por parte de los gobiernos para ofrecer un poco más de solidez en temas de contratos, en temas de establecimiento de negocio y de pagos de impuestos justos y también de cobro justo y controles de leyes laborales que hagan también que no sea un tema casi llegando al punto de la esclavitud, ¿no?
No, muy bien, excelente forma de inclusive de darnos estas referencias geográficas y dónde situar la oportunidad que efectivamente, al menos en México, se está viviendo bueno, hay documentos y ya inclusive el mismo Alex nos contaba del impacto que tiene. Bueno, muy bien. Bueno, pues colegas, pues ya estamos sobre la hora, nos falta un bloque, yo les pediría que podamos hacerlo pues lo más concreto para también respetar el tiempo de ustedes, por supuesto, y colegas de la audiencia. ¿Qué recomendaciones, Alex Tocayo, puedes compartir para acceder a nuevos mercados, productos, tecnología o alianzas para el logro de objetivos de profesionales que tienen esta responsabilidad como tú lo tienes como líder de tecnología e innovación? Por favor. Pues bueno, primero que nada, es importante que las empresas del sector inviertan en investigación y desarrollo para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. En México, según un informe de la ANIF, que es la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica, se estimó que las empresas farmacéuticas invierten en promedio el 7% de sus ventas en investigación y desarrollo, lo que les permite mantenerse a la vanguardia de la industria y desarrollar nuevos productos para satisfacer las necesidades del mercado. Entonces diría que en primer lugar invertir en investigación y desarrollo, ya que esto puede ayudar en la generación de nuevos medicamentos y tratamientos, y la utilización de herramientas de inteligencia artificial, Big Data, como bien lo dijo Nelson, me parece asombroso y muy interesante, ya que esto puede permitir una identificación de objetivos terapéuticos y una mejor eficiencia en el diseño de nuevos fármacos, nuevas tecnologías. Hablando de la persona, del paciente, en este caso, me parece muy interesante que la cadena de valor se centre en la persona, en el paciente. Entonces, hablando un poquito del servicio al cliente, podemos mejorar la transparencia y una mejor comunicación, el acceso a la información mediante aplicaciones y tecnologías digitales que proporcionen información sobre los medicamentos, la evolución de alguna patología o de algún tratamiento y permitan una mejor gestión de la adherencia a los tratamientos. También, hablando un poquito más de las alianzas y colaboraciones estratégicas, pues son una forma efectiva de acceder a nuevos mercados y tecnologías. Según un informe de Deloitte, en Latinoamérica el 84% de las empresas farmacéuticas considera que las alianzas estratégicas es una forma importante de acceder a nuevos mercados y tecnologías. También es importante que las empresas en este sector consideren la adquisición o la fusión de otras empresas para poderse expandir en nuevos mercados o acceder a nuevas tecnologías. Y pues bueno, según un informe de EY, la adopción de las tecnologías como la inteligencia artificial, realidad aumentada o realidad virtual puede ayudar a las empresas de este sector a mejorar la eficiencia en la investigación y el desarrollo, mejorar la calidad de los datos y mejorar la experiencia del paciente. Bien, Alex, muchas gracias. Entonces, bueno, de esta manera entonces concluimos la participación de tu lado y bueno, pues de igual forma, Isabel, pues preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué le dirías a colegas y líderes de supply chain de la industria de dispositivos médicos sobre el acceso a nuevos mercados, productos, tecnología, alianzas, por favor? Sí, bueno, yo en lo que te puedo compartir, Alex, es el cómo podemos generar nuevos mercados, ¿no? Lo que te comentaba ahorita, ¿no? Ahorita aquí hablando de Baja California, ¿no? Tenemos un mercado muy grande de la industria maquiladora, ¿no? Donde ahí es donde existe la oportunidad para nuestros proveedores, ¿no? Donde ellos pueden abrir esos nuevos mercados aquí, que es generando flujo, ¿no? Generando ese movimiento de los materiales, de los suministros que nosotros ocupamos, ¿no? Y no nada más es materia prima de producto médico, ¿no? Estamos hablando de insumos que necesitamos para la manufactura, ¿no? Algo tan sencillo como son los pallets, ¿no? Que es una cantidad interminable de pallets que ocupamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, ¿no? ¿Cómo generamos flujo nosotros en la industria, adentro de nuestra propia maquiladora? El embarcar más frecuente, el mover nuestros productos de manera más eficiente y el cómo damos la visión, ¿no? La parte del S&OP es clave
porque damos esa visión a nuestros proveedores, así como nosotros damos esa estabilidad a nuestra cadena de suministro, ¿no? Yo creo que es eso, el poder ser más confiables, el regresar a esa confiabilidad que teníamos antes de la pandemia, el poder trabajar en tiempo real, ¿no? Que nuestros proveedores vean nuestra propia demanda, nuestro propio forecast, y en base a eso ellos planean. Es algo que es ya factible, ¿no? Y que en algunas empresas ya sucede. Es algo que necesitamos implementar nosotros, ¿no? Y yo creo que es la digitalización de la cadena de suministro, ¿no? En eso se sumariza. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Isabel. También agradecido por haberte sumado, en verdad, a esta sesión. Miguel Ángel, ¿cuáles serían estas recomendaciones que le darías a líderes de ingeniería como tú, que igual están en nuevos mercados, productos, tecnología o desarrollando alianzas? No, hablando un poquito del mercado, de la industria, cada vez se está fragmentando más en diferentes sectores porque la tecnología, las nuevas moléculas, el enfoque en producciones de fármacos a partir de biotecnología, se va enfocando en terapias más particulares, ¿no? Entonces, la implementación de herramientas de inteligencia artificial para monitorear tendencias, comportamientos, incluso en poblaciones y en países respecto a ciertas enfermedades o padecimientos, va a ayudar a las empresas a poder reaccionar de manera más rápida, ¿no? Ahora la experiencia que se tuvo con la pandemia fue eso, precisamente, ¿no? Se empezó a monitorear el comportamiento de la pandemia desde su origen y se pudo desarrollar una vacuna en un tiempo muy rápido con un alto grado de efectividad. Eso solamente se puede lograr mediante herramientas de data analytics y inteligencia artificial. Yo creo que la industria está en la creación de un big data tremendo en este sentido y hay que explotarlo, ¿no? En el futuro cercano. En términos más técnicos, al interno de las plantas, al interno de la manufactura de productos, la digitalización, el Internet de las cosas está en su apogeo, ¿no? Estamos explotándolo al máximo a tal punto de que la confiabilidad de los sistemas de producción son monitoreados en tiempo real, ¿no? Tenemos un historiador de procesos que nos pueden indicar qué máquina está fallando o qué eficiencia tiene en qué parte del mundo, ¿no? Para saber y poder tomar mejores decisiones precisamente con respecto a cadena de suministro, ¿no? Problemas de calidad que se pueden monitorear en tiempo real, comportamientos de productos, materiales, materias primas, material de empaque que podemos monitorear ya en tiempo real. Y ahora con algunos conceptos de Internet de las cosas también podemos tener un seguimiento más cercano de cada uno de nuestros productos, ¿no? Ese es el enfoque que se tiene, no en el futuro, ya en este momento, ¿no? Entonces, si se pretende incorporar nuevos productos en nuevos mercados, es importante hacerse de esta tecnología, hacerse de estas herramientas, pues para hacerlo de manera efectiva, ¿no? Y con un caso de negocio que sea interesante para todos. Muy bien, Miguel Ángel, la verdad encantado de tenerte en esta sesión. La intervención es muy interesante también. Nelson, pues te toca cerrar el panel en la cuarta temporada de la industria farmacéutica y médica. Pues, ¿qué le dirías a líderes como tú? Adelante. Yo creo que en la región, ¿no? Vamos a hablar principalmente de la región. Yo creo que Latinoamérica para mí sigue siendo y será mi pasión, ¿no? Yo creo que obviamente hoy día hay una cantidad mucho más grande de información, ¿no? Está Internet de las cosas, ¿no? Que hablaba Miguel, ¿no? Miguel Ángel, y el hecho de que hoy día tengamos acceso a mucha más información y tener esa capacidad de tomar decisiones basadas en data analytics ayuda mucho, obviamente, a no simplemente hacer así con el dedo y tomar una decisión basada en el gut feeling, ¿no? Yo creo que definitivamente los líderes de hoy tenemos que tomar decisiones basadas en la inteligencia de negocio, basada en información. Y entiendo también el punto, ¿no? de Alejandro, ¿no? de tu tocayo, que obviamente él liderando este tema de innovación y de todo lo que es research and development, todo lo que es búsqueda de nuevas tecnologías para tratamiento es importante. Ahora la gran pregunta que nos queda a nosotros hacernos es que si efectivamente las regiones o las regiones de mercados emergentes tienen la capacidad de poder acceder a esas tecnologías.
porque obviamente una nueva tecnología, que es una tecnología patentada, normalmente se transforma en algo privativo muchas veces. Obviamente el tema de la vacuna fue un tema diferencial, porque obviamente había una urgencia mundial y hubo mucha presión de gobiernos en específico. Pero la pregunta que yo hago principalmente en temas de internacionalización de negocios, principalmente para mercados emergentes, ¿no? Para mercados primer mundo, como lo es Europa, toda la Europa occidental, todo lo que es Estados Unidos, siempre va a haber economía. El último reporte de OCDE informa que estos países en promedio invierten más de $8.000 per cápita por año en medicina, ¿no? A diferencia de las regiones emergentes que no alcanzan a llegar a los $600. Entonces yo creo que tiene que haber una mezcla, y yo creo que tiene que haber una mezcla por parte de las empresas, donde obviamente siempre va a haber espacio para innovación, siempre va a haber un espacio para aquellos pacientes que pueden acceder a esta innovación, pero también tenemos que nosotros trabajar en soluciones que sean prácticas y que sean soluciones que sean asequibles, soluciones que realmente puedan llegar a los pacientes de cualquier rango socioeconómico, y que también se puedan privilegiar. Nosotros tenemos esa obligación, volviendo un poco al tema de sustentabilidad, tenemos la obligación como empresa de generar acceso. Y esa generación de acceso se ve directamente relacionada en que muchas veces no siempre ayudar a la medicina es innovación, sino que también de repente algunas veces ofrecer alguna solución que sea práctica y que sea totalmente asequible a los bolsillos de la seguridad social. Hoy día en Latinoamérica y en los países emergentes, casi el 90% de la población depende directamente de la seguridad social. Y muchos de las personas que gozan de un seguro de gastos médicos mayores o de algún seguro privado, perdón, de algún seguro particular, normalmente es algún beneficio que le ofrece una empresa al trabajador. Son muy poca gente que tiene el dinero como para poder acceder a esto. Entonces, creo que hoy día tenemos que explorar, basado en toda esta Internet de las cosas y en toda esta información que existe, tomar la decisión, la mejor decisión para poder atacar algunas regiones. En algunos lugares será asociarnos con terceros, en algunos otros lugares será ir directo, en algunos otros lugares será entrar con un portafolio B, en algunos otros lugares será entrar solo con innovación. Va a depender mucho de esa capacidad, y yo creo que esa es una necesidad que tiene que tener el liderazgo de hoy, que tiene que tener esa versatilidad para poder acomodarse a las distintas formas de cada país, a las distintas realidades de cada país donde queremos nosotros trabajar, y entender también eso. Muchas veces uno de los problemas que tenemos nosotros con los americanos, ¿no?, es que el americano tiene una forma de ver las cosas muy, muy cuadrada, y piensan que el modelo americano es el modelo que funciona en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Asia, en todos lados. Y la verdad es que, como Erin Meyer describe en su libro maravilloso sobre la cultura, ¿no?, en los distintos países, creo que eso es necesario. Yo creo que para poder tomar decisiones de exploración en otras regiones y poder crecer negocios a nivel internacional en otras latitudes, es importante entender la cultura, entender la información que existe de los mercados de salud o cualquier mercado, y después decidir cuál va a ser el modelo de ir, ya sea con un portafolio, ya sea con un tercero, ya sea con un modelo en directo. Yo creo que hoy día hay muchas formas de poder hacer una estrategia exitosa para poder acceder a internacionalización de negocios.